Adelante. Pues buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la experiencia de usuario y las interfaces de usuario en proyectos de desarrollo de software, ya que me parece un tema que es importante que sepamos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la importancia del siguiente, porque en el mundo del desarrollo de software estos dos juegan un papel súper importante, ya que con estos podemos garantizar que nuestras aplicaciones, nuestras páginas web sean intuitivas, sean atractivas y funcionales para los usuarios, y también con esto podemos nosotros garantizar que nuestro producto sea exitoso o no. Siguiente. Ok, ¿qué es la experiencia de usuario? Esta es una disciplina que está enfocada en estudiar cómo los usuarios interactúan y cómo se sienten al hacerlo con nuestro producto digital. Abarca todas las interacciones y sensaciones que un usuario experimenta al utilizar un producto. Se basa en la eficiencia, qué tan fácil es de usar, si es satisfactorio para el usuario, si le genera confianza. Siguiente. Ok, si nosotros queremos desarrollar una buena experiencia, debemos enfocarnos en diseñar un producto que sea usable, que sea útil y que sea deseable. Entonces con esto podemos garantizar que el usuario va a estar satisfecho. Como vemos acá en esta imagen, tenemos 3 círculos y en medio de ellos la UX. Tenemos que se basa en las necesidades del usuario, tenemos que definir los objetivos del negocio y las limitaciones técnicas. Siguiente. Y acá tenemos varias tareas. De forma rápida tenemos la investigación, que es conocer las necesidades del usuario, la evaluación, que podemos hacer pruebas de usabilidad, análisis de datos, la arquitectura de la navegación, definir el flujo de nuestra aplicación. También tenemos los wireframes, que son prototipos a bajo nivel, solamente la estructura y el contenido. ¿Siguiente? Y aquí tenemos el otro concepto, que es la interfaz de usuario. Este básicamente se centra en cómo se ve y cómo interactúa nuestro producto con los usuarios. Este sí se basa en todos los elementos visuales, como son los botones, iconos, menú, el diseño de las pantallas, que acá son los mockups, aquí son de más alto nivel, ya es con colores, tipografía, animaciones. Siguiente. Porque acá también tenemos varias tareas. Una de ellas es el diseño de interacción, que es cómo responde nuestro sistema ante entradas de los usuarios. Tenemos las guías de interacción, diseño de elementos, diseño visual y guías de estilo. Siguiente. Y para terminar, pues la principal diferencia entre estos dos conceptos es que la UX, grábense que es simplemente cómo se siente un usuario al utilizar un producto, y la UI es que tiene que ver cómo se ve y cómo funciona las interfaces de usuario. ¿Siguiente? Y por último, pues una imagen ahí que se hace en cada rama. Muy bien, muchas gracias. Bien. Adelante. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carlos. Yo les voy a presentar pues pequeño negocio. Como muchos de ustedes saben, yo me dedico pues a lavar autos, a limpiarlos, etc. Pero ¿cómo comencé esto? Comencé cuando tenía 15 años ayudándole a mi papá a lavar el carro. Después fue que empecé a lavar pues, el carro de la casa yo solo, el de mi mamá, mi hermana, el de él, y luego me limpié los de mis tíos. De ahí ellos me ayudaron a pues darme más a conocer. Por ejemplo, a personas que ellos conocían, pues ya me contactaban y pues seguían. El siguiente, comencé con nada más y nada menos que estas herramientas: un cepillo pequeño como aspiradora, una pistola de agua para pues, la manguera, un brillo pequeño, porque pues son caras, ¿no? Y seguí así. Seguí pues secundaria, preparatoria y universidad. Cuando entré a la universidad pues me hice de más herramientas, por ejemplo una máquina de agua pequeña y una aspiradora. Pero pues como todo hay altas y bajas, entonces pues había días que lavaba un poco los carros, me caía uno pues hasta en fines de semana y me agüitaba. Después se vino el fallecimiento de mi abuelo, que era como un padre para mí porque me golpeó mucho. Se vino la pandemia y
después de eso, en el 2022 fue que me di de baja de la universidad. Estuve fuera un año en la universidad y después 8 meses. Cuando regresé, pues los clientes que tenía antes pues seguían llamándome, y yo nunca quise ser un lavado de autos normal, quería algo más, brindarle a la gente algo más, y fue que empecé a meter más servicios como pulido de faros, limpieza de motor, la aplicación de cera, entre otras cosas. Y después de eso pues me quise dar más a conocer y empecé a diseñar en Canva carteles con todos mis servicios para que me conocieran más. Empezando el año 2024, pues seguía queriendo más porque pues soy muy insistente y muy terco. Fue ahí que me hice de más maquinaria. Compré una máquina de vapor, una máquina para los asientos, pulidora, materiales químicos para el cuidado del auto, y fue que empecé a diseñar tarjetitas en Canva. Pues estas las empecé a dar y me di más a conocer. Esta Semana Santa que pasó, pues no salí a ninguna parte, no viajé, solo esperaba que amaneciera pues, para empezar a trabajar. Mi celular pues no dejaba de sonar y me llenaba pues, de emoción, alegría y felicidad, ¿no? al pegarle lo que siempre le tiré. Y pues eso es todo de mi parte. Bueno, pues a mí se me ocurrieron muchas ideas, pero la que más me llamó la atención para compartir con todos ustedes es una guía de cómo armar una PC Game desde cero, enfocándose en calidad y en precio. Pues los temas que vamos a ver pues, es el equilibrio entre la calidad y el precio de los componentes, y pues también entender cuáles son los componentes clave y cómo maximizar tu presupuesto. Primeramente, pues tenemos el procesador, que es el cerebro de la computadora. Existen dos marcas que hasta el momento han tenido una competencia muy top, pero en los últimos años Ryzen se ha destacado porque la tecnología que usan es demasiado alta para competir con Intel. Entonces, si vas a usar para monotarea, te recomendaría usar Ryzen, ya que se centran más en eso. Y en multitarea, Intel es mejor, ya que su tecnología les permite tener varios procesos en diferentes planos. ¿Sí? Pues también tenemos la GPU, o sea, la tarjeta gráfica. Hay distintas marcas que la fabrican, entre ellas está Asus, Aorus y MSI. Esta puede ser opcional, ya que existen procesadores con gráficos integrados y no es tan necesaria como para tenerla. Puede ser un plus a tu computadora tiempo ya después. Como consejo de ahorro, se requiere omitir esta opción al principio y pues en un determinado tiempo comprarse una mejor. ¿Sí? La memoria RAM es el componente más rápido de las computadoras, aparte de la memoria. Como mínimo se recomienda 16 GB de RAM de 3200 MHz y si puede ser de DDR4. Se recomienda comprar marcas que sean buenas entre calidad y precio, porque hay marcas que son muy baratas y no son necesarias. ¿Sí? El almacenamiento, aquí se puede decidir entre SSD, HDD y SSD NVMe. ¿Sí? La placa base, aquí no es tan necesario, pero si tú ves a futuro, te conviene más comprar una que sea barata y que tenga los componentes adecuados para un proceso. Y pues la fuente de poder, esta se centra más en
cuando tú vayas a comprar algo que sea a largo plazo. Lo recomendable es Toyota Plus Bronze, pero si puedes comprar cualquiera de las otras, te sale mejor. ¿Sí? El chasis y el sistema de refrigeración. Muy bien, muchas gracias. Cada año, por toda la Tierra, las plantas, las bacterias y algunas algas producen cerca de 150 millones de alimentos para ellos y para otros seres vivos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Gómez y acompáñenme en un viaje a través de la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis, desde hace mucho venimos escuchando hablar de ella. La fotosíntesis sabemos que es un proceso de las plantas, pero también es un proceso muy interesante porque es único en el planeta. ¿Por qué es interesante? Por la forma en que está compuesta. Por favor, siguiente. Ya que la fotosíntesis sencillamente está compuesta por tres principales cosas, que son esos ingredientes: el sol, el agua, el dióxido de carbono y la luz del sol. Por favor, siguiente. Bueno, pero ¿cómo funciona la fotosíntesis? ¿O qué es lo que produce? ¿O cómo lo beneficia? Bueno, la fotosíntesis en sí es un proceso medianamente complejo donde la planta, a través de los cloroplastos se encuentran en las células. Como la imagen se puede apreciar un poco, es la célula vegetal. La célula vegetal se encarga de consumir o almacenar el uso de la luz solar. Por favor, siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo beneficia eso a la planta? ¿O qué es lo que ocasiona? Principalmente, pues, esta energía que almacena, que es a través de la clorofila, en los cloroplastos, con pigmentos verdes y otros pigmentos almacenados para tener energía, ¿no? Principalmente, su función principal es dividir el agua en iones de hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es lo que va a permitir? Tener una combinación entre iones de hidrógeno con el dióxido de carbono, lo que ocasiona, por favor, ¿sí? Lo que ocasiona que va, el siguiente, por favor. Lo que ocasiona que se genere glucosa. La glucosa es el azúcar, que provocará ayudar a la planta a formar moléculas complejas que van a permitir un crecimiento para sí mismo. ¿Y qué resultado habrá para nosotros? Siguiente, por favor. Oxígeno. El oxígeno, lo que nosotros necesitamos para vivir. Fíjense, principalmente en el océano. En el océano se encuentran unos microorganismos que se llaman fitoplancton. Esos fitoplancton se encargan principalmente de brindar la mitad del oxígeno que hay en nuestro planeta para nosotros mismos y para otros seres vivos. Fíjense cómo es tan complejo este sistema tan asombroso que solamente combina el dióxido de carbono, todo el agua que hay en nuestro planeta y la luz del sol para brindarnos los alimentos que comemos y el oxígeno que respiramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo voy a presentar el tema de ciberseguridad en un mundo de inseguridad. Este tema para mí me pareció muy interesante, ya que hoy en día todas las personas cuentan con lo que es un móvil celular. Bueno, antes que nada, para empezar, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad es la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Básicamente, la ciberseguridad es aquella que se encarga de la protección de nuestros datos personales. Entonces, esta definición yo la saqué de las páginas Cisco y AWS, pero para entender por qué dan esta definición, tenemos que entender cuál es la finalidad de estas dos tecnologías. AWS
se encarga de brindarnos servicios, significa Amazon Web Service. Cisco pues es básicamente aquello que controla casi toda la red. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo proteger mis datos? Usar contraseñas largas y cambiarla cada 3 meses. La protección de nuestros datos es muy importante porque estamos vulnerables día con día. ¿A qué se debe esto? Pues hay muchas herramientas, hay infinidad de herramientas que pueden facilitar a las personas, dichas hackers, a poder vulnerar nuestros sistemas móviles, incluso a nosotros mismos como personas, ya que ellos pueden leer nuestro lenguaje corporal, la manera en que interactuamos, incluso podría decir hasta cómo vestimos. Si a una persona le gusta mucho el color negro, pues va a vestir la mayoría de su tiempo en negro. Entonces, si nosotros usamos contraseñas vulnerables, podría ser una catástrofe, y peor si usamos la misma contraseña para todas nuestras redes sociales, para todos nuestros correos. Entonces, pues esto genera una gran vulnerabilidad. Evita guardar contraseñas en el navegador. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que básicamente si el navegador es hackeable y ahí tenemos nuestro gestor de contraseñas donde vamos guardando, pues entramos en una crisis, ya que no tendremos más acceso y perderemos toda nuestra información. Implementa un factor doble de autenticación, pues esto básicamente para seguir los 2 pasos. Y por último, usar VPNs con nuestro navegador. Gracias. Muy buenas tardes. El tema que yo les voy a presentar el día de hoy es aprendiendo a manejar nuestras emociones en 7 pasos. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visitado el mar alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues en el mar nosotros podemos apreciar lo que son las olas, y quiero relacionar esto con lo que son las emociones. Las emociones son como las olas. Esto quiere decir que algunas van a tener más intensidad que otras, algunas van a tener más duración que otras, pero a fin de cuentas pues todas están ahí, todas son importantes y todas es necesario sentirlas. Siguiente, por favor. Paso número 1, comprender la influencia de las emociones en nuestra vida. Es importante reconocer qué magnitud tienen nuestras emociones, cómo nosotros la podemos implementar dentro de nuestra vida, ¿no? Sabemos que hay 2 tipos de emociones principales, las que son las positivas y las que son las negativas, pero ya depende de nosotros qué espacio es el que les vamos a dar, qué importancia, cómo las vamos a manejar, y esto es lo que yo les quiero enseñar el día de hoy. Siguiente, por favor. Es muy importante aceptar que todos tenemos emociones. Nunca debemos de reprimir nuestras emociones, porque conforme pasa el tiempo y vamos reprimiendo más emociones, podemos relacionarlo como si fuera una caja. Nosotros tenemos una caja así grande, ¿no? Nosotros vamos metiendo, tengo esta emoción negativa, la guardo en la caja, tengo otra. Entonces va a llegar un día en el que esa caja ya no le va a caber nada más. Entonces pues es muy importante por eso manejar nuestras emociones y no reprimirlas. Siguiente, por favor. Identificar la emoción en el cuerpo. Con esto me refiero a que cuando a ti se te presente alguna emoción, tú mentalízate. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi mente? Y entonces ya tienes que ver qué es lo que ocasiona en tu cuerpo, y para aprender cómo debes de manejar. Otra técnica es aprender técnicas de relajación, que van a ser muy útiles cuando te sientas frustrado, porque esto te va a ayudar a mantener un mejor control de tus emociones. Siguiente, por favor. Aplicar la parada del pensamiento. Cuando algún pensamiento esté viniendo a tu mente, entonces pues debes de decir: alto, que está ocasionando esto en mi mente. Siguiente. Entrenarse en autoinstrucciones.
aceptar las emociones buenas y aprender a manejar las malas para tener un mejor control. Siguiente. Y reestructurar las creencias. Basarte en adquirir lo bueno de tus emociones, y lo malo, tratar de manejarlo para que no te afecte, sino utilizarlo para un futuro bien. Gracias. Pues buen día. Yo le voy a hablar un poco sobre las drogas. Pues bien sabemos que ahora en la actualidad es más común pues, ver las drogas en la sociedad, ¿no? Siguiente más. Bueno, pues sabemos que las drogas no nos benefician en nada en nuestro sistema, ¿no? En nuestro cuerpo, sino todo lo contrario. Yo le voy a hablar un poco sobre las más comunes que se han visto en la sociedad, que vienen siendo las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. Bien, como bien sabemos, las depresoras, lo primero que nos afecta a nuestro cuerpo pues viene siendo el sistema nervioso central, y los efectos que pueden causar es que te sientas como más relajado, más liviano, ¿no? Y pues las más comunes que hemos visto en la sociedad es la marihuana, el alcohol. El alcohol está considerado como una droga depresora, ya que crea dependencia, y los analgésicos. Pues al igual que la droga anterior, también ataca el mismo sistema nervioso central. Los estimulantes, los más comunes que hemos visto también pueden ser la cocaína, la cafeína y la nicotina, ¿no? Esto viene siendo como un efecto más acelerado, que te da como poder, te pone más activo, ¿no? Sí. Y pues los alucinógenos, pues igual, ¿no? También ataca el sistema, pero el efecto de esto es que empiezas a alucinar, que empiezas a ver cosas que no existen, pues. Básicamente hace alteraciones en la percepción y en el pensamiento, y pues las más comunes que se pueden encontrar pues son los hongos, las pastillas LSD y la mescalina, que con el LSD es el que yo. Pues como conclusión, bien sabemos que la droga no nos beneficia, que nos hacen daño para toda la sociedad, y lamentablemente para poder estar en una sociedad, o sea, más unida, por ejemplo en las fiestas o en ocasiones así pues de chamaco, es más común ver ese tipo de situaciones, ¿no? Que se usa mucho, pues que el alcohol, la cocaína, la marihuana son las más comunes que se pueden ver, ¿no? Pero no todas las drogas son malas. Hay algunas drogas que se usan y han hecho estudios, y con ellas se han fabricado farmacéuticos que han beneficiado en nuestro sistema. Muchas gracias.